Los seres humanos y los profesionales tenemos que dejar eso, una huella, ¿verdad? Y transitar por la vida sin dejar una huella, pues es un poco complicado. Pensé en algún momento que yo podía ser médico, ¿verdad? Pero por aquellas cosas de la vida no teníamos los recursos en mi casa, ni tampoco pude entrar a la universidad del estado para poder estudiar medicina. Entonces mi mamá me dice, Paola, ¿por qué no estudias una ingeniería? Estoy hablándote que yo tengo 41 años y eso pasó cuando yo tenía 17. Siempre he sido muy segura con mis cosas, pues de lo que me gusta, pero ahí sí tenía un tema perdido vocacional. Y entonces logro ingresar a estudiar ingeniería industrial, pensando que tal vez era mi carrera. Me apasionaba mucho, siempre fui muy estudiosa porque venía saliendo del cole como muy obediente, pero cuando llevaba un semestre de ingeniería industrial me doy cuenta que no es lo que a mí me gusta, que a mí me gusta el contacto con la gente, y sabiendo que mi mamá, porque yo vivía con mi mamá, no podía costearme una universidad privada, yo me fui para CONAPE a hacer las gestiones y yo dije, o estudio enfermería, que es lo más próximo a médico, o estudio periodismo. Yo decidí estudiar periodismo y descartar enfermería porque yo siempre quise ir a trabajar a un campo de refugiados. Y siempre quise, cuando ya estaba en el rol de que pucha, qué fascinante ser periodista, el poder ir uno decide ser como un corresponsal de guerra, ¿verdad? Pero bueno, ya esas son palabras mayores. Y entonces hice las gestiones en CONAPE, le llevé a mi mamá cuánto costaba, le pregunté si ella me podía fiar en CONAPE y yo le prometía que yo iba a ser la mejor estudiante. Y bueno, empezó una carrera de estudiante muy dedicada. Y cuando tenía un cuatrimestre de estar en la universidad, me ofrecieron un trabajo en la República. Me dicen que yo me voy a ganar 120,000 colones y que la plaza es mía y que voy a empezar a trabajar. Y yo dije, pero si yo con costos he llevado un mes del curso de Medios Escritos 1 de la universidad en la que yo estaba. Y yo dije, no, pero eso va a ser... Pero igual, yo soy muy estudiosa y muy disciplinada. Y entonces empecé a ver cómo se estructuraba una nota periodística. Y ahí empecé y me mandé al agua. Y trabajé un año en la República. Pasé al Heraldo, que fue una escuela para todos, que varios periodistas muy buenos han estado ahí. Y ahí la única plaza que me ofrecieron fue la de sucesos. Y entonces, como yo estaba dispuesta a aprender y a hacer de todo, me puse a hacer periodismo de sucesos. Y la verdad, al principio me asustó mucho. Pero luego empecé a pensar que había alguien que tenía que transmitir más allá del hecho, digamos, violento o de la situación compleja que se vivía, era el drama de las personas. Y lo que había detrás de esas situaciones, había familias, había un dolor, había un luto, había papás, había mamás, hijos, esposos. Entonces yo traté de empezar o de comenzar a tratar de darle rostro a esas noticias, digamos, complicadas. Es muy difícil, pero digamos, durante mis años en eso, intenté ir formándome, no como siempre han pensado o pensaba en aquel momento el periodismo de sucesos, que era el periodismo que no le importaba nada y que eran los más sangrientos y todo. No, yo dije, no, yo voy a ser una periodista de sucesos diferente. Y entonces yo a veces escuchaba a las personas y solo eso era suficiente para una persona que estaba pasando un drama, ¿verdad? Claro, la carga emocional para mí particularmente era mucha, porque además era una muchacha muy joven y uno se involucra mucho. Y empecé a formarme en Extra, en medio de muchos hombres, porque el periodismo suceso no era un periodismo para las mujeres. Por lo general no contrataban mujeres, me dieron la vacante, yo les demostré que yo iba, bueno, batibarro, fui a accidentes de avioneta, fui a inundaciones, hice todo lo que usted se puede imaginar, siempre con la convicción de que yo tenía que marcar alguna diferencia. Cuando tenía como en el 2005, si no me equivoco, me dan la oportunidad de ser la primera jefa de redacción
del diario. El diario nunca había tenido una mujer en jefaturas. Y entonces yo me sentí muy halagada y empecé a aprender muchísimas cosas. Igual, muy joven, si acaso tenía 25 años. Había participado en una beca para, según yo, tratar de cumplir mi sueño de ser corresponsal de guerra. Y entonces me fui para Israel a hacer una beca de periodismo en zonas de conflicto. Y estuve en Israel, Egipto, el Líbano, Siria y, digamos, Jordania, entre lo que se podía alcanzar, digamos, que a veces a escondidas, sí lo voy a contar, porque yo soy como muy intrépida, era muy intrépida. Yo me veía en algún lado del Oriente Medio trabajando. Un campo de refugiados como en Turquía, no sé, era una cosa, ¿verdad?, que a mí me llamaba la atención esas cosas. Hice un par de reportajes para la Cruz Roja y la Media Luna Roja, pero Dios tenía otros planes para mí. Y entonces se da la maravillosa noticia de que como a los 2 meses de haber venido a la beca, me comunican que estoy esperando a mi primer hijo. Y bueno, fue un conflicto porque yo tenía 26 años, yo soñaba con irme, pero esa fue una noticia maravillosa. Yo siempre había querido ser mamá. Fue una noticia súper linda y entonces ahí mi vida empezó a tomar otro giro. Y yo también entendí que por más que yo quisiera, yo no podía tener esa vida a cargo de un hijito o de una vida, ¿verdad? Y bueno, cuando todo estaba muy bien, en mi trabajo, en mi vida de familia, en todo, a mi mamá le apareció un cáncer. Y entonces yo tengo una gran relación con mi mamá es una mujer inspiradora, es una mujer que me ha enseñado muchísima disciplina. Mi mamá se llama Kenya Chavarría. Pues bueno, empezamos el tratamiento y llegó un momento en que ya yo no podía, digamos, lidiar, para decírtelo así, entre la gran carga del trabajo que tenía, que era estar en la redacción de La Extra, que tenía alrededor de 40 periodistas, y ese desgaste emocional de que mi mamá estuviera enferma y llegar a ver al bebé y todas esas cosas. Entonces, don William Gómez, que él fue el fundador de Extra, él ya falleció en 2012, que fue un papá para mí también, me dijo, bueno, Pau, podemos, digamos, buscar una opción donde vos te sientas feliz, que no dejes el trabajo, porque a vos te encanta trabajar, pero puedas lidiar con eso. Entonces apareció otro ángel en mi vida, doña Marlene Fernández, ella es la dueña de una agencia de comunicación y por esas cosas de la vida, pues ella me da la oportunidad de empezar con ella. 1 año y medio después, talladito, ¿verdad?, que me había salido de Extra, doña Yari Gómez, que es la hija de don William, me contacta, ¿verdad? Siempre habíamos tenido relación porque yo estaba muy cerca, a veces pasaba que a saludar o a hablar y pues yo había trabajado una década ahí y siempre con el cariño y el respeto. Y ella me contacta y me dice, para ese momento don William había estado muy mal de salud y ella me dice, queremos que regreses. Cuando justamente en abril del año 2010 me comunican que voy a formar parte de voy a ser una de las subdirectoras del diario Extra. Claro, yo me asusté un montón porque yo para ese momento exactamente iba a cumplir 30 años. Y yo dije, no, yo no puedo. Jamás. Yo no puedo. Eso es mucha responsabilidad en mi vida. Yo no puedo. Mi mamá logró sobrevivir al cáncer, ¿verdad? Gracias a Cristo, fue una cosa dolorosa, pero bueno, entonces ella me dijo, ok, si usted se siente que está preparada, acéptelo. Y yo, mami, pero acéptelo, Paola. Hay oportunidades que se presentan una vez en la vida y yo empecé ya ahí con 30 años a formarme. Te puedo decir que de ahí el 99.9% de las cosas no las conocía porque son más administrativas y el manejo personal es lo más complicado que hay. Y en el 2014 se me da la noticia o me preguntan que si quiero asumir la dirección del diario porque ya no iba a haber 2 subdirectores, sino iba a haber
una directora o un director y un asistente de dirección. Y con las mismas palabras que había contestado 4 años antes, si es la voluntad de Dios y si ustedes creen que yo lo puedo realizar, yo lo hago. Justamente también cuando asumía la dirección, bueno, yo me había vuelto a casar y todo con un hombre maravilloso, un hombre súper creyente en el Señor, que me apoyó mucho. Entonces recibimos la noticia también que íbamos a ser papás, yo por segunda vez y mi esposo por primera vez. Y tenemos a José David, que es un ángel del cielo, una promesa de Dios, porque nosotros casi lo perdemos y nos dijeron que él iba a nacer con discapacidad, pero Dios obró para bien y aunque esa hubiera sido su decisión, nosotros hubiéramos sido los papás o somos los papás más felices del mundo. Entonces tengo 2 hijos, todo ha venido como muy, ¿verdad? Han sido momentos muy cruciales en mi vida y sí te puedo decir que tomé la decisión junto con mi familia desde el año pasado, pues que empezó la pandemia, ¿verdad? Y uno pensaría que no es un momento para hacer cambios, pero yo creo que no es el cuándo, es el cómo, ¿verdad? Y con el respaldo de Dios, tomé la decisión el 11 de marzo anterior de retirarme de la organización para la cual trabajaba, y trabajé 21 años, con mucho amor y mucha estima, ¿verdad? Buscando o intentando descubrir nuevas etapas. Bueno, sí, definitivamente Costa Rica es un país que digamos, nosotros no tenemos punto de comparación con otros países que sufren grandes violaciones a la libertad de expresión y prensa, ¿verdad? Y hasta la de opinión de cualquier ciudadano convencional. Ni tampoco tenemos la lista de periodistas asesinados que tienen países como Honduras o que tiene México o que tienen otros países, digamos, castigos severos como tienen países, digamos, de Oriente Medio y otro tipo, digamos, de estructuras políticas. Sin embargo, no teníamos, yo pensaba que no teníamos que esperar que eso sucediera, porque con el paso de los años, y tal vez yo hablo de la última década, que fue más intenso, se vino presentando un comportamiento, tal vez no tan frecuente, pero sí ya muy evidente, de que el poder político y el poder económico querían de alguna forma aplastar a los periodistas, a los medios de comunicación. Y entonces ahí entendí que teníamos que hacer una defensa para que, y esto fue, digamos, don William lo empezó a gestar, porque de esto no se hablaba y solo demandaban en su momento a la Extra y alguna que otra, digamos, que pasó La Nación o pasaron otros colegas, pero para ellos no era tan frecuente, era la Extra. Entonces don William, el dueño, empezó a generar todo un bagaje legal y jurídico para poder defender que los periodistas podíamos publicar sin tener el miedo de ser amenazados o coartados porque a alguien no le guste lo que usted va a publicar. Bueno, yo creo que esa es la parte bonita del periodismo, que usted pueda publicar con total libertad. Bueno, en realidad creo que las mujeres, yo sí tengo que reconocer algo, David, que me pasó a mí en el grupo Extra. También encontré un lugar donde se respetó, donde se entendió que yo como mujer tenía otras responsabilidades que a veces otras personas no tienen, ¿verdad? Era mamá, era esposa, pues pasé por esa situación de mi mamá. Usted tiene derecho a ser primero un humano, primero una persona. Usted no va a ser buen profesional o va a tener carencias o va a tener falencias o va a estar triste si usted no se puede desarrollar como persona. Cuando usted lo haga y esté contento, va a ser el mejor trabajador del mundo. Entonces, ¿qué creo? Creo que hay muchos empresarios que tienen que creer más en las mujeres. También las mujeres tenemos que demostrar que podemos incursionar en cualquier tipo de trabajo. Yo creo que es pasión, ¿verdad? Y no solo en el periodismo, en cualquier carrera. Si usted lo que estudió no es lo que a usted le hace feliz, es muy complicado. Y es cierto que tal vez estudiamos algo que nos hace muy felices y el mercado laboral no nos da la oportunidad, pero no nos demos por vencido. Hay que perseguir esos sueños. Yo soy de la idea de que uno tiene que perseguir los sueños, no es algo utópico. Y sí hay que trabajar mucho y esforzarse mucho y ser muy disciplinado. Va a haber noches largas, va a haber días extenuantes,
Va a haber dificultades, nada es sencillo, va a haber días que lloremos, que estemos cansados, pero bueno, todo eso es parte de que va a llegar un momento en que uno coseche las cosas y le va a ir bien. Pero los profesionales, independientemente si es en el periodismo o en lo que quieran, en la ingeniería o en la medicina, tienen que tener vocación y pasión y saber que vendrán momentos difíciles. La vida fácil tiene éxitos fugaces. La vida de esmero y la vida de responsabilidad tiene éxitos que perduran en el tiempo. Y si bien es cierto, las cosas no son para siempre, cuando usted cimienta sobre cosas, sobre cimientos fuertes, sépalo que aunque usted se caiga 1000 veces, usted se va a volver a levantar. Y el periodista en específico que quiera ser exitoso tiene que aprender a ser como un termómetro, ¿verdad? ¿Y por qué como un termómetro? Porque usted tiene que aprender a saber qué le duele a la gente y qué no le duele, ¿verdad? A escucharlos, a hablar con ellos, a sentirlos, a reírse con ellos, ¿verdad? Uno no es una máquina, uno es un periodista. Y a usted como periodista le corresponde transmitirle a otras personas esa paleta de colores y esas emociones que todos como humanos tenemos. Los periodistas no somos robots. Periodista si tiene que llorar, llora, para mi concepto, ¿verdad? No es que, es que usted va a cubrir una noticia y tiene que ir como un robot. No, ¿por qué? Y si usted tiene dudas, pregunte. Y si usted tiene sentimientos, extérnelos. Y si usted tiene miedo, vívalo. Pero bueno, ¿verdad? Hay que sacar el caballo.